Estás viendo el Top 5 de Mad Hunter Channel. Les mostraré los 5 juguetes más costosos y buscados fabricados en México. En el número 5 tenemos el Superfine Turbine de Hot Wheels hecho por la marca Cipsa en 1973. Al principio, cuando iniciaron a aparecer estas piezas, la gente o los coleccionistas de otras partes del mundo pensaban que eran falsos por los tipos de pintura y las diferencias en los interiores. Recuerden que los Hot Wheels hechos por Cipsa en la base no dicen México, muchos dicen Hong Kong o USA, pues eso los hace más difíciles de identificar. Pero con el tiempo la evidencia comenzó a surgir. Aparecieron empaques de pistas, apareció la pareja del Mongoose y el Snake que venían escritos en español, también el coleccionador y hasta los botones. El mito se aclaró y se escribió un nuevo capítulo en la historia del juguete mexicano. Cipsa, la empresa de plásticos mexicana, tuvo la licencia para fabricar Hot Wheels y varios juguetes más a principios de los 70s. En el 2004 aparece este Hot Wheels en su empaque y hasta la fecha solo se conocen 2 ejemplares empacados. Este casting, que es el Superfine Turbine, se cotiza también mucho en Estados Unidos en el color que sea. Aquí les muestro una foto de la versión regular en amarillo. Vean todas las diferencias que tiene. Y esta joyita se subastó por $5,900. En el número 4 y mi favorito de este top está el robot mexicano. Fue hecho en 1955 por Juguetes Electromecánicos SADCB. Esta fue una creación del ingeniero mexicano Edmundo Marmolejo. En un inicio él lo creó solo para que sus hijos jugaran. Después decidió introducirlo al mercado y fabricó 100 piezas como prueba. La competencia era tanta en esos años entre juguetes japoneses, alemanes y las ya conocidas fábricas mexicanas que no fue posible fabricar más piezas. Y ustedes podrán saber que a través de los años se han perdido muchísimas. Aquí les pongo una foto de la caja original. El arte es una belleza. Se conocen menos de 10 piezas de este robot. Eso lo hace un santo grial mexicano. Soy muy suertudo ya que tengo uno en mi colección. Esta reliquia en caja se subastó en el año 2005 por $7,685. En el número 3 tenemos una figura de Star Wars. ¿Y cuál es? El Yoda Retorno, hecho por Lili Ledy en 1983. Es la primera figura que se fabricó de Yoda para el regreso del Jedi. Esta figura es un ejemplar único y es parte de mi colección. Es muy diferente a la versión regular de Lili Ledy que ya conocemos, ya que esta está marcada Hong Kong en la espalda, los ojos son color café y pintados a mano, más aparte la inyección de plástico verde es totalmente distinta. Como curiosidad, algunas de las figuras Retorno que se han encontrado en su empaque venían con la garantía doblada dentro de la burbuja. Cuando crearon esta figura, la primera traducción que hicieron fue, en vez del regreso, pusieron el retorno de Jedi. Después se corrigió y salió el regreso del Jedi. Varias veces me pasó que cuando encontraba colecciones de Star Wars de Lili Ledy, se me hacía raro que el Yoda era una versión Kenner, y hasta que no di con esta pieza en su empaque original, me di cuenta que no, que era una versión muy rara hecha en México. Esta figura fue la pieza que más me ha costado trabajo que me vendieran. Hace algunos años vinieron del Discovery Channel y me la querían comprar por $15,000. Les dije que esta figura jamás saldría de México. En el número 2 tenemos el Batman elástico de ensueño. Su eslogan era "tan bonitos como tú". Esta figura tan increíble se fabricó en 1980. Es de la familia del hombre elástico, pero como ustedes saben, todas estas figuras que se estiraban son muy difíciles de conservar, ya que por dentro llevaban una melaza que no era tóxica para los niños. Este tipo de miel comestible a través de los años degradaba el hule del cuerpo. Preservar estas figuras es un gran trabajo. Es tan común encontrarlos rotos que incluso las cabezas son coleccionables. El más grande testigo de la apariencia exacta de estas figuras es un fragmento del programa de Chabelo, donde se muestra cómo él regala a los niños estas figuras en los años 80. Al momento solo se conocen 2 ejemplares de esta figura en su caja original. Esta figura es tan deseada por los coleccionistas que se valora hasta en $15,000. Como ya saben, lo mejor viene hasta el final, así que en el puesto número 1 tenemos el Boba Fett hecho por Lili Ledy. Muchos sabemos que Star Wars podría ocupar todos los puestos de este top, pero quiero darle diversidad y que también vean rarezas de otras líneas. El empaque del Boba Fett mexicano resalta por este fondo verde y la foto tan particular que le pusieron, a diferencia del americano, donde el fondo es amarillo y lleva una ilustración. Lo único que podría superar en rareza a esta figura es que encontraras la versión de cohete removible, y sí es posible darte cuenta por la marca de molde que lleva el cohete. Hasta el día de hoy no existe ningún Boba Fett de cohete removible en su empaque. El personaje de Boba Fett es el favorito en la saga de Star Wars, así que esta figura yo la catalogo como tesoro nacional. Un Boba Fett de Lili Ledy en su empaque original y en perfecto estado se valora hasta en $20,000. Recuerden que estas figuras se vendieron aquí en México, así que suerte en la cacería porque ustedes las pueden encontrar. Y porque muchos de ustedes lo pidieron, en el próximo top los 5 bootlegs más raros y caros de México. Gracias por apoyar tanto esta sección. Déjenme su comentario con cuál fue la pieza favorita del top de hoy. No olviden darle like a este video y compartirlo. Están viendo Mad Hunter Channel.